resumito. Entonces, volviendo aquí, la zona uno voy a tener una alta presión a nivel alveolar, lo que va a hacer con que mis capilares estén colapsados. Yo no voy a tener flujo sanguíneo, ¿está? Es una área de flujo interrumpido. La zona 2, como existe variación de flujo en la sístole y en la diástole, solamente en la sístole el flujo va a ser óptimo. Esto va a hacer con que ese flujo sea intermitente, ¿sí? En la sístole colapsa, en la diástole pasa, en la diástole colapsa, en la sístole pasa. Y finalmente, la zona 3 tengo flujo continuo, a pesar de que existe intercambio gaseoso y hay una buena ventilación, la ventilación va a ser menor en comparación, lógicamente, a las zonas superiores, ¿está? Profe, ¿cómo así? Entonces yo solamente utilizo las partes bajas. No, ustedes duermen también a la noche, durante el día se están movilizando. Entonces nosotros usamos todos nuestros alvéolos para el intercambio gaseoso, ¿sí? Cuando ustedes están de pie, acaban teniendo intercambio principalmente en la zona 2 y la zona 3, ¿está? Al recostarse, la zona uno va a tener intercambio, lo que era zona uno antes, ¿verdad? Se va a transformar en una zona 3, una zona 2 que va a tener un buen intercambio gaseoso. Durante la noche ustedes están virando, cambiando en la cama, dándose vueltas. Entonces, todas las áreas del parénquima van a funcionar adecuadamente. Bueno, y esa es la base, por ejemplo, de la rotación de los pacientes en terapia, que ya vamos a hablar un poquito. Entonces, cuando vemos la radiografía, ¿sí? Cuando vemos la radiografía, esto puede variar de paciente a paciente, pero ustedes van a ver siempre un área superior que es bien oscura, bien negra, ¿está? ¿Por qué? Porque como no hay mucho flujo sanguíneo y hay más aire, ¿está? La radiación pasa directamente. Un segundo. Un segundo. Se me prendió. ¡Ay! Se me prendió la alarma de poca batería. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí. Salí corriendo, me muero si se me apagaba. Ahí van a ver siempre esa diferencia en las radiografías, ¿está? Siempre que ustedes, inclusive si tienen una radiografía a mano, tienen que intentar identificar la zona uno, siempre la zona superior, que la van a ver más oscura, ¿está? La zona 2 que coincide con el hilio, ¿sí? El hilio pulmonar siempre se ve como una trama, así que se va defumando hacia las áreas periféricas. Y la zona 3 que es la base, que es normal verla siempre con una trama más gruesa, más densa, porque tiene una presión hidrostática mayor, que es la zona más baja, ¿está? Esas diferencias ustedes van a ver en la radiografía de frente, ¿sí? Cuando el paciente está de pie. ¿Tá? Ahí van a conseguir ver. Si es una radiografía que fue hecha con un paciente en decúbito, recostados, no van a conseguir en la de frente individualizar porque el plano va a ser en este sentido y no en este sentido, ¿sí? Entonces solamente van a conseguir individualizar bien las áreas en la teleradiografía de tórax con el paciente en decúbito, en bipedestación, el paciente de pie, paradito. ¿Tá? Como les dije, zona 4 es cuando ustedes ven trasudados hacia el intersticio o derrames, ¿sí? O áreas de condensación, o sea, son áreas patológicas anormales, ¿sí? Con un flujo totalmente anormal.
¿tá? Esas áreas se las llama cuando aparece una zona diferente, que no es ni uno, ni 2, ni 3. Esa área, una área de trasudado, se la denomina como zona 4, ¿tá? Y es siempre, siempre, siempre patológica. ¿Cuáles son las características de esa zona? ¿Por qué ocurre el trasudado? Eso van a ver en fisiopato, ¿sí? Bueno, en cuanto a circulación pulmonar, ustedes ya vieron con Rubén, esto solamente para recordar, ya hablaron sobre presiones pulmonares, ¿está? Recordar que yo tengo una presión, ¿está? Eh, pleural, ¿sí? ¿Recuerdan cómo era la presión pleural? -5 centímetros de agua. Menos, exactamente. Que si ustedes ven, es la presión de mi sistema linfático, ¿tá? ¿Cómo es que yo consigo mantener una presión negativa de -4, -5? Gracias a esta bomba linfática. O sea, es un sistema que está constantemente drenando, sugando, ¿sí? Succionando hacia el sistema linfático. Y es importantísimo que esa presión pleural se mantenga negativa para hacer que las dos pleuras estén siempre pegadas. ¿Sí? Recuerden que la base, la base de la mecánica respiratoria es presión pleural -4, -5. Cuando yo pierdo esa presión pleural, ¿sí? O sea, cuando mi presión pleural deja de ser negativa, ¿qué sucede? ¿Consigo expandir los pulmones? ¿Eh? ¿Qué es lo que hace que el pulmón se expanda? La fuerza de succión de la tensión superficial. Te voy a preguntar diferente, Benjamín. ¿Cómo es o qué eso facilita la entrada de la expansión del alveolo, la disminución de la tensión superficial? Pero ¿qué es lo que hace que vos puedas expandir tu pulmón? ¿Qué es lo que hace que el aire entre dentro de tu vía respiratoria? El Abro la diafragma. boca, abro la boca, pero ¿qué es lo que hace que el aire entre? La contracción del diafragma. El La aumento del Solo tamaño presión, del tórax. la presión. la contracción de los músculos respiratorios, Que ¿verdad? hay una disminución de la presión en los alvéolos. Sí, pero es porque vamos al paso a paso. Mecánica, esto se llama mecánica respiratoria. Y esto es importantísimo para entender después las enfermedades respiratorias que pueden ser restrictivas o obstructivas, ¿tá? ¿Cómo es que el aire entra en el pulmón en forma normal? Preciso tener contracción de qué músculos. Ya dijeron Inspiradores. Diafragma. diafragma y sol- Intercostal los externo. intercostales. Exactamente. Bueno, solo el diafragma no. Entonces, ¿el diafragma qué hace? El diafragma se contrae y baja. Y los intercostales cuando se contraen, ¿qué hacen con la caja torácica? Esto, ¿verdad? Aumenta su longitud anteroposterior. Exactamente. Entonces, aumenta el volumen interno de la caja torácica. Muy bien. Esta caja torácica tiene la pleura. Tiene la pleura, tiene la serosa, por así decir, para no decirle pleura, porque uno se imagina pleura que es solamente la visceral, pero sería la pleura parietal, que está pegada a la caja torácica, la parietal con la visceral que están a -4, -5, ¿no es cierto? Al vacío, en vacuo, y esa pleura visceral pegada al parénquima pulmonar. Cuando mi tórax se expande,
Cuando mi tórax se expande, hace esto. ¿Se entiende? Genera un vacuo, un vacío dentro. Cuando mi caja torácica se contrae en los músculos, mi caja torácica se expande y el pulmón que está dentro, que es como un slimy, como una sustancia gelatinosa que está con cero de presión dentro, en reposo. ¿Sí? No, cuando estoy en reposo, el aire ni entra ni sale, ¿verdad? La presión dentro es cero, nada, no, el aire no entra, no sale. ¿Cómo hago que el aire entre? Tengo que generar una presión negativa dentro, tengo que generar presión negativa dentro del tórax para que el aire entre. ¿Qué es esto? ¿Sí? Si yo tengo un balón, un globo, ¿está? Y yo al globo lo estiro, el aire va a entrar, ¿está? Entonces, el pulmón no se expande, el parénquima pulmonar no se expande solo. Yo necesito expandir la caja torácica para crear una presión negativa dentro para que el aire entre, ¿sí? La entrada de aire es pasiva, ¿sí? Al crear una presión negativa dentro del alveolo, que es -1, el aire entra. Cuando relajo el músculo, la caja torácica hace que, ¡wic! Se contrae. Al relajar los músculos, la caja torácica vuelve a su posición de reposo. Al volver a la posición de reposo, así que saca el aire hacia afuera, ¿tá? Entonces, el aire entra y sale gracias a la contracción, al movimiento de la caja torácica, ¿tá? El pulmón por sí solo no hace absolutamente nada, ¿tá? Es un slime. ¿Saben lo que es slime, verdad? Sí, profe. Sí, bueno. Digo, yo soy mamá, por eso que mis hijos me volvían loca todo el día haciendo slime, criando slime. Entonces el pulmón es un slime, el pulmón no tiene músculo para contraerse y relajarse. No, el pulmón está ahí, ¿sí? Sujeto a que alguien lo expanda y lo contraiga, ¿está? El pulmón siempre va a tener tendencia a ¿qué? Tendencia a la expansión o tendencia a la condensación. Si yo le despego el pulmón de toda la caja torácica, ¿qué es lo que sucede con ese pulmón? ¿Se va a mantener expandido o se va a colapsar? Se va a colapsar. Se va a colapsar. ¿Y cómo se llama esa capacidad elástica? Elastancia, ¿tá? La elastancia es la capacidad contráctil del pulmón. Por eso que cuando el pulmón se despega de la pleura, por ejemplo, porque hay una colección de líquido o porque me clavaron un cuchillo ¡ay! En el tórax y crearon una abertura y entró aire, me separó el pulmón de la pleura. ¿Qué es lo que sucede con el pulmón? Colapsa, ¿está? Ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tapar el buraco, ¿sí? Y expandir ese pulmón de nuevo. Entonces, el pulmón en condiciones fisiológicas normales se expande, no es por la presión del alveolo, se expande ¿por qué? Porque la caja torácica se contrae y al contraerse la caja torácica se expande y como la caja torácica está pegada a la pleura con la pleura visceral está negativa -5 y la pleura visceral está pegada al parénquima, es la pleura que va a traccionar el parénquima pulmonar hacia afuera, eso va a crear un vacuo dentro de los alveolos, una presión negativa que ¡uic! O el aire va a entrar directamente. ¿Está ok? Ok, ¿Se entendió ahora? Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que están entre dos algunos o están todos solos? ¿Por qué mi pregunta? Porque si hay algunos que estén entre dos colegas, vamos a ver la clase juntos. Yo quiero que uno le segure el tórax al otro. ¿Qué es lo que sucede cuando yo seguro el tórax? ¿Está? Agarro y le aprieto así. No le dejo expandir. Le digo, respira. ¿Va a conseguir respirar? no, No, ¿está? Y eso va a causar ¿qué? Ese pulmón no se va a expandir.
¿sí? Entonces ahí uno tiene noción de que, pucha, ¿sí? Si no hay movimiento de caja torácica, aire, ¿está? Eso, por ejemplo, son patologías restrictivas, ¿está? Por ejemplo, un paciente que tenga un problema de una escoliosis, ¿está? O un problema de la caja torácica o de la musculatura, en donde ese tórax no se expande. Son patologías restrictivas, son patologías que restringen el movimiento torácico y el pulmón no se expande. Entonces el paciente tiene insuficiencia respiratoria, pero no porque el pulmón esté enfermo, sino porque el tórax no consigue expandirse. O, el tórax se expande súper bien, no tiene ningún problema de la caja torácica, pero el aire no entra porque existe una obstrucción a la entrada del aire, como por ejemplo el asma, ¿sí? En donde los bronquios están más contraídos, ¿sí? Ahí ya no es un problema de restricción, hay un problema es de obstrucción. Esas son patologías, por ejemplo, obstructivas, son insuficiencias respiratorias y la causa es patología obstructiva. ¿Están entendiendo la diferencia? Entonces, el aire no va a entrar por dos motivos, o porque yo estoy restringiendo el movimiento de la caja torácica, o porque yo estoy obstruyendo la entrada del aire en los pulmones. ¿Está? Sí, profe. Bueno, entonces, yo tengo que entender que la importancia de esta bomba linfática. Cuando esta bomba linfática pifa, ahí yo dejo de producir presión negativa y ahí se me empiezan a producir, por ejemplo, los derrames pleurales, ¿está? ¿Por qué una bomba linfática va a pifar? Porque recuerden que la linfa, el sistema linfático son como deditos y la punta de los deditos tiene válvulas, ¿sí? Entonces, cuando la presión se hace menos negativa, ¿tá? Por ejemplo, la presión dentro de la bomba linfática es -4, -5. Cuando se acumula un poquito de líquido, que es normal, ¿sí? Entre las pleuras, eso va a hacer con que ese líquido, por diferencias de presión, venza las válvulas y sea drenado o succionado por esta bomba linfática. Pero a veces, por ejemplo, una infección, ¿tá? Un tumor o un sangrado, ¿tá? Va a hacer que esas células, ¿tá? Ese acúmulo o pus o secreciones puede obstruir las válvulas de esta bomba linfática, ¿tá? Y esas bombas linfáticas no van a conseguir hacer una buena succión, por así decir, hacia el sistema linfático. Ese líquido se va a empezar a acumular entre las pleuras y va a formar el famoso derrame pleural, ¿tá? Bueno, entonces, wow, ya entendimos bastante que ya estamos haciendo esa conexión, lo importante de fisiología, ir haciendo esa conexión siempre con la clínica, ¿está? Y en cuanto a circulación pulmonar, ¿cuál es la aplicación clínica? Bueno, miren qué importante que es entender ese flujo de presiones. Existen dos grandes médicos fisiólogos, que es el doctor Gans y el doctor Swan, que ellos criaron un catéter, porque antiguamente, ¿qué es lo que sucedía? El paciente llegaba, un paciente crítico, ¿no es cierto? Paciente crítico, chocado, llegaba y no tenía ni idea de cómo estaban las presiones, cómo estaba, principalmente las presiones pulmonares, presiones cardíacas, no había cómo evaluar. Entonces ellos crearon un catéter vacío, lógicamente, que se coloca en el paciente y que es posicionado en el capilar pulmonar para evaluar en tiempo real las presiones pulmonares, ¿tá? Ese catéter lleva el nombre de sus dos inventores, que es Gans y Swan, solo que el catéter se llama Swan-Ganz, ¿sí? Catéter de Swan-Ganz. Es un catéter que se utiliza ampliamente, ¿sí? En las terapias, solamente en pacientes chocados, pacientes críticos, ¿sí? Ustedes no van a entrar a una terapia intensiva y ver todos los pacientes con catéter de Swan-Ganz, ¿tá?